Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo en esta carta. Amén. Capítulo 11, versículo 17 hasta el final. Pueden proyectar la PDT, por favor. Palabra de Dios para todos. Ese fondo está como muy saturado. Ok, muchas gracias. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. ¿Todos a ver? No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifican a los que son aprobados. Porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre mientras otros beben hasta emborracharse. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismos. Amén. Si nos examináramos, no seríamos condenados. Amén. Hasta ahí está bien. Tenga la amabilidad de sentarse. Ábrale su corazón al Señor. Disponga su oído atento para que el Señor Jesucristo nos bendiga grande y poderosamente. Abusos en la cena del Señor es el tema para el día de hoy. Abusos en la cena del Señor. Si ustedes notan el versículo 17, el apóstol empieza diciendo: en lo que les voy a decir a continuación, no los felicito. Porque el capítulo 11 dice: con respecto a lo presente, los felicito por el buen comportamiento. Capítulo 11, versículo 1, él está felicitando a los hermanos porque se acordaron de él, porque están siguiendo las instrucciones y todas estas cosas. Entonces, primero los felicita, primero les pone la cremita, después entonces viene la corrección. Entonces, el versículo 17 dice: sobre esto que les voy a decir, no los felicito, porque no merece felicitación. Y se piensa que nada más se está hablando allí acerca de lo que concierne a la Santa Cena, pero hay que observar con detalle o con detenimiento el contenido de la porción leída para poder extraer y tener claro el concepto sobre qué es lo que estaba pasando que afectaba en sí el culto al Señor. Se mezclan dos eventos. Uno, por supuesto, es la Santa Cena y el desorden que se presentaba en medio de ella.
Pero antes de la Santa Cena se llevaba a cabo otro evento. Era un evento organizado de manera especial para los hermanos pobres, para los hermanos que eran esclavos, los que tenían menos expectativas y posibilidades económicas. Entonces, gracias, hermano Robinson, los hermanos pudientes, los hermanos más acomodados, había un día especial donde le proporcionaban el alimento, la bebida y una estadía agradable en la casa de Dios, para que al menos un día en la casa de Dios tuvieran felicidad, estuvieran contentos, estuvieran felices. Y ese día o esa comida era llamada la reunión ágape o la comida ágape, porque ágape es el nombre con el que se designa el amor de Dios. Según los griegos, ellos califican el amor en cuatro escenarios. Está el amor estergo, el amor fileos, el amor eros y el amor ágape. Entonces, el amor eros es para referirse netamente a la atracción sexual. El amor fileo es para referirse al amor entre familias o entre familiares. Y el amor estergo es entre amigos. Pero el amor ágape es el amor de más alta calidad. El amor que procede únicamente de Dios, porque Dios es amor. Entonces, la comida ágape o la reunión ágape era para mostrarle el amor a los hermanos menos favorecidos, a los hermanos que menos tenían cómo sobrevivir, y que algunos eran cristianos pero seguían siendo esclavos. Entonces los esclavos los maltrataban, pues ese día estaban libres, contentos en la casa de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que no los felicita porque oye decir que hay división. Eso en el versículo 18. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto eso sea verdad. Miren que el mismo problema del capítulo 1, la división que había en los 4 grupos, ¿se acuerdan? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, soy de Apolo y soy de Cristo. Vamos por el capítulo 11 y todavía sigue el mismo problema. Divisiones. ¿Qué causaba la división aquí en el capítulo 11? Pues el orgullo de los hermanos que tenían cierta posición, la poca humildad en ellos, el menosprecio por sus hermanos, el menosprecio por la obra del Señor en el Calvario, y toda esa serie de cosas causaba la división. Es decir, ellos se hacían ver como los verdaderos cristianos, ellos se presentaban como los originales, como los aprobados. Por eso en el versículo 19 el apóstol dice: no hay duda de que habrán diferencias entre ustedes, así es como se identifican a los que son aprobados. Pero aprobados no según el propio concepto de sí mismo, sino usando el mismo concepto de que está en el Evangelio de Lucas, de los 2 hombres que van al templo a orar. ¿Se acuerda? Hay 2 hombres que van al templo a orar y los 2 oran, pero solo uno es aprobado. ¿Cómo se sintió y cómo se identifica esa aprobación? En que el que fue aprobado descendió a su casa justificado. Justificado. Y el término justificado allí es un término contable. Resulta que a los 2 hombres le dieron dinero y los llamaron a cuenta para que demostraran en qué habían invertido el dinero. Y aquel publicano presentó unas cuentas bien presentadas, valga la redundancia. Justificó bien sus acciones. Dijo lo que era: yo soy un pecador, yo soy indigno de tu misericordia. No escondió su vida, no escondió su ser. Y clamó la misericordia de Dios y dice que Dios lo justificó. ¿Verdad? Descendió a su casa justificado. El otro dijo: yo no soy como los demás pecadores. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Se justificó a sí mismo. Dice que a este Dios lo miró de lejos. De la misma forma, el apóstol Pablo está hablando aquí en los hermanos de Corinto. Unos a sí mismos se felicitaban, se aprobaban. Oye, ¿qué trajiste? Una lechona tolimense. ¿Y tú qué trajiste? No, una ternera así asada. ¿Y tú qué trajiste? No, guartinaja guisada. ¿Y tú? No, traje yabolines. Y cada quien traía una comida. Y los pobres, mire, el ojo le hacía así como gota de nivel, para allá y para acá.
Y la comida la acompañaban con un juguito. No era juguito hit, era vino. Vino, imagínense el poquito de vino que se llevaba, que terminaba, mire, así todo sabrosongo. La Biblia lo dice. Esta versión dice, terminaban borrachos. Entonces, ¿cuál era el problema aquí, hermano? En que, por ejemplo, la Santa Cena es esta noche. Ahora al mediodía o en la mañana se llevaba a cabo la comida ágape. Se esperaba a los hermanos que venían de las veredas, los hermanos de aquí del pueblo, o sea, un horario especial para todos ellos. Entonces, cuando ya toda la población cristiana estaba reunida, ahí había una mesa enorme donde todos los hermanos colocaban su comida. Ahí estaba la comida, hasta que se daba la orden de participar de la alimentación. Se esperaba que los que brindaban la comida atendieran a sus hermanos más necesitados. Pero ¿qué hacían los doctores? Cada uno se servía a sí mismo y comenzaba a comer. Y a comer, y a comer, y a beber. Y los demás, mire, Miranda Peláez. ¿Oyó? Se ha pelado en el bolsillo, no tenía para comer y solamente mirando porque no le daban. Eso es agraviar. ¿Se acuerda el término de la semana pasada? Agraviar. Y tanto era así que el vino era consumido en exceso al punto que terminaban como borrachos. Ahora imagínense a esos borrachos perniciosos en la Santa Cena. Porque después venía la Santa Cena. Y si estos que estaban así todos orejas de puerco, todos prendidos, eran los que iban a oficiar la Santa Cena, ¿usted cree qué orden podía haber en ese servicio? Por eso es que el apóstol dice, por esto no los felicito. No los voy a felicitar por eso, porque es que lo que están haciendo es algo insólito. Entonces les recuerda, dice, mire, yo les enseñé algo fidedigno. Versículo 23. Yo les enseñé algo acertado. Y lo que les he enseñado a ustedes fue lo mismo que recibí del Señor. ¿Qué fue lo que recibí? Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, le explicó a los discípulos y les dijo, tomen, coman, este pan representa mi cuerpo, que por ustedes es partido, es sacrificado. Cada vez que coman de este pan, acuérdense de mí. No es que, ay, pobrecito Jesús, no. Acuérdense de lo que pasó en el Calvario. Acuérdense de todo el sufrimiento que Él soportó. Acuérdense por quién lo soportó. Acuérdense para qué lo soportó. O sea, el sentido de la cruz del Calvario, del sacrificio del Calvario. Es lo que está encerrando ese simbolismo. Por eso dice, acuérdense de mí. Posteriormente, luego de haber comido, entonces tomó la copa de vino y habiendo dado gracias también les dijo, tomad, este vino representa la sangre de ¿qué? Del nuevo pacto, hecho en mi sangre a favor de ustedes. Cada vez que tomen este vino, háganlo en memoria de mí. Acuérdense que yo fui el que derramé la sangre por ustedes. Acuérdense, el hermano Roberto leía acertadamente, a mí me encanta Dios por eso, porque Dios es tan detallista, porque es que Él se la sabe toda. Yo no le digo nada a ellos, ni ellos me consultan a mí sobre qué texto van a leer. Pero como dice el texto que leíamos al principio en Efesios 2:11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles estabais alejados de la ciudadanía de Dios y de los pactos, de las promesas. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne por la ley. Estabais en el mundo sin esperanza y sin Dios. Porque el pacto del Sinaí no nos cobijaba a nosotros los gentiles. Pero el pacto del Calvario es para toda criatura. Por eso después de resucitar, el que hizo el pacto dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje a toda criatura. Pues no es cualquier cosa lo que está simbolizando aquella comida. Y tomarla ebrio, eso no es honesto, eso no es sano, eso no es santo. Si la Biblia es clara cuando dice que los borrachos
Como dice Apocalipsis 21:8, no heredarán. Y 1 Corintios 6:9 también dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo pretendían estos hermanos ser aprobados por Dios y pensar que estaban rindiéndole culto al Señor, si en lugar de honrar al Señor estaban deshonrándolo? En lugar de dar ejemplo a los hermanos, estaban dando mal ejemplo. Y el apóstol entonces les dice: mire, el que come este pan y bebe esta copa sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué hay que discernir ahí? ¿Por qué menciona el cuerpo de Cristo? Bueno, la palabra nos enseña que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por tanto, ellos que se creían los únicos y verdaderos cristianos, o sea, los únicos que conformaban el cuerpo de Cristo, y menospreciaban a los pobres y menospreciaban a los esclavos y los avergonzaban y los humillaban, resulta que estaban diciéndole con sus acciones a ellos: ustedes no son cuerpo de Cristo, ustedes no pertenecen aquí, ustedes no son hijos de Dios. Dice, causándole vergüenza a la iglesia del Señor. Amén. Versículo 27, por favor. Mire lo que dice. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, Reina Valera tradujo ahí que toma la cena indignamente. Esa palabrita es interesante y ahora vamos a mirar algo. Estará cometiendo un pecado contra el cuerpo, o sea, contra la iglesia y la sangre del Señor. El versículo 28. Bueno, mientras aparece el 28, en la Reina Valera dice: de manera, cualquiera que tome esta copa y beba come este pan y tome esta copa de manera indigna. Esa palabrita, indigna o indigno, es opuesto a digno, ¿verdad? A la hora de la Santa Cena, a la hora de estar aquí, pregunto con sencillez y con humildad: ¿quién de nosotros era digno de estar aquí en la presencia de Dios hoy? Si nos vamos al Salmo 14, versículos 2 y 3. Miró desde los cielos a la tierra a ver si había alguno entendido, que hiciera lo bueno, que buscara a Dios. ¿A cuántos encontró? Ni uno era digno. Si nos vamos a las palabras de Juan el Levita, el hombre que fue santificado en el vientre de su madre, el hombre llamado el más grande de los profetas, el último profeta de oficio, cuando habló acerca de este que sería sacrificado en la cruz, dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero en medio de ustedes y detrás de mí viene uno que es primero que yo, que es más importante que yo. No lo conocía, no lo conozco, pero él es tan grande que a pesar de que yo soy hijo de un levita, de un sacerdote llamado Zacarías, a pesar de que soy un milagro porque mi padre y mi madre ya no podían tener hijos, a pesar de que fui lleno del Espíritu Santo en el vientre de mi madre, yo no soy digno siquiera de ser un esclavo para soltar las correas de sus sandalias. Mire quién lo dice. Él no se consideraba digno. Aleluya, aleluya. Y si nos vamos a Apocalipsis, bueno, para los que anotan, el texto que acabo de citar es Lucas 3:16. Y cierro ese paréntesis del digno o del indigno en Apocalipsis. Capítulo 5, los versículos 2 al 4. Dice el apóstol que él tuvo una visión. Y en la visión ve a alguien con un libro en la mano. Y escucha un ser celestial que en alta voz pronuncia: ¿quién es digno en el cielo
en la tierra y debajo de ella, de tomar el libro del que está sentado en el trono y mirarlo o abrir sus sellos. Y dice que hubo silencio. Y ese silencio lo interrumpe el llanto del apóstol. ¿Y por qué lloraba el apóstol? Ahí mismo dice, ¿verdad? Él lloraba, dice, lloraba mucho, porque no se halló. La palabra ahí que se usa es no se halló. O sea que sí fue buscado. ¿Cierto? Porque cuando se utiliza ese verbo hallar, es porque, por ejemplo, la Biblia dice, el que busca, halla. Pero no se halló. Es decir, que se buscó en el cielo. Se buscó en la tierra. En el cielo están los seres celestiales. En la tierra es el reino del ser humano. Debajo de la tierra el reino de los muertos. Pero entre los ángeles no hay nadie digno. Entre los humanos, ya leímos Salmo 14, no hay nadie digno. Y los muertos tampoco, para considerar aquellos desde el Antiguo Testamento hacia acá. Ahí considere usted a Abraham, a Moisés, a Abel, a Enoc, a toda esa gente, hombres y mujeres que agradaron a Dios, pero no eran dignos. Porque se le dice al apóstol, no se halló nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de ir y tomar el libro, de mirarlo siquiera, o abrir sus sellos, hasta que viene la buena noticia. Esa noticia procede del Calvario. ¿Qué dice la buena noticia? El león de la tribu de Judá. No llores, Juan, no llores. Hay esperanza. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y es digno, aleluya. Solo Él es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido de toda tribu, pueblo, nación y lengua. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe aquí la palabra digno? La palabra que nadie es digno. Se usa una figura. El griego trata de explicar los términos bíblicos con aproximaciones, con sinónimos. El hebreo utiliza los símbolos. Por eso es que se utilizan casi todos los géneros literarios. El símil, la metáfora, el hipérbole, todas esas cosas. Entonces se usa para digno, se usa un símbolo. El símbolo aquí es una balanza. En uno de los platillos de la balanza está Dios. El otro platillo de la balanza se busca a alguien que equipare a Dios. Alguien que merezca estar delante de Él. Alguien que lo mire a los ojos. Alguien que sea digno. Pero ¿cuántos dieron la talla? Nadie dio el peso, porque eso se toma de Daniel capítulo 5. Pesado fuiste en balance y has sido hallado falto. No es digno, por eso lo quitaron. ¿Quién de nosotros es digno de estar esta mañana aquí? Mi voz se quiebra porque yo no merezco estar aquí enseñándoles esto. Es grande este misterio, es sublime. Pero Él con su sangre nos dignificó. Él con su muerte nos dio vida. Con su sufrimiento nos otorgó felicidad. Si somos dignos de estar en su presencia, es porque Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos perdonó con su nombre, nos limpia con su palabra. A Él sea la gloria, a Él toda la alabanza y el honor. Pero no vaya a confundir ese término de quién es digno
con otro término que aparece en Efesios 4:1, dice: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acá la palabra digno ya no es el símbolo de la balanza. Acá se utiliza otro símbolo. Y para que me entienda mejor, usted sabe los juegos esos que salen ahora de arma todo, ¿cómo se llaman? Lego, ¿ves? Lego, que van armando piezas sobre piezas y hacen figuras. O un rompecabezas. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí digno no es el símbolo de la balanza, sino el símbolo del rompecabezas. Estoy usando todo esto para explicar lo que es estar en el cuerpo de Cristo. ¿Quién asigna a cada pieza del rompecabezas su lugar? Pues el que hizo el juego, el que hizo el rompecabezas. ¿Quién asigna a cada miembro del cuerpo de Cristo su lugar en el cuerpo? Eso lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 12 que viene. También nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo, porque Dios colocó en su cuerpo cada miembro según a él le pareció. ¿Sí o no? Entonces aquí es digno de la vocación con que fuiste llamado, es encajar, es pertenecer. Y eso quiere decir con quién nos identificamos, a quién nos parecemos, a quién seguimos y como quién queremos ser. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que hubo un lugar donde por primera vez llamaron a los seguidores de Jesucristo. ¿Cómo es que los llamaron? Cristianos. ¿Y qué quiere decir cristianos? Seguidores de Cristo. ¿Y qué debe identificar a los seguidores de Cristo? ¿Ah? Que se parezcan a Maluma. Que se parezcan a Messi, que se parezcan a Cristiano Ronaldo, que se parezcan a Shakira, que se parezcan a quién. Pues si siguen a Cristo, ¿a quién deben parecerse? ¿Qué pisadas deben pisar? ¿Qué olor deben adquirir? ¿Qué vocabulario deben adquirir? Por eso es que a Pedro le dijeron: tú eres de los de él. Nada más anduvo 3 años. Tú eres de los de él. Porque tu forma de hablar es como la de él. Y Pablo dice: sufro dolores como de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces somos agregados y pertenecemos al cuerpo de Cristo porque Él nos asignó un lugar. No escogimos nosotros el lugar, no escogimos lo que somos. Él nos ha colocado aquí por su gracia y por su misericordia. A Él sea la alabanza y el honor por siempre. Amén, hermano. Dice Efesios 4:1: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Esto no es hoy, esto no es nada más el culto, no, es todos los días. Todos los días parecerme a Él. Aleluya. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es. Ya aquí es en el andar. El primer texto es en el ser, para que seáis dignos. Amén. Primero en el ser, luego en el hacer. Acá es en el andar. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Su andar lo identifica como cristiano? Es una pregunta. ¿Su andar lo identifica como cristiano? Filipenses 1:27. Estos 3 textos, Efesios, Colosenses y Filipenses, hablan de la figura de encajar. Si no andamos como cristianos, no encajamos en el pueblo cristiano. Si nuestro ser no es nacido de nuevo por la palabra de Cristo y somos participantes de la naturaleza de Cristo, no encajaremos en el cuerpo de Cristo. Amén.
Y Filipenses 1:27, solamente que os comportéis. Ya esto es conducta, comportamiento. Solamente que os comportéis como es digno del ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Es decir, que el Evangelio se vea en ti. Que tú seas el Evangelio viviente. Como la mujer que se gana al marido sin hablarle del Evangelio, porque ella vive el Evangelio. Dice Pedro, se lo gana sin palabras. ¿Hay alabanza para el Señor Jesús? Entonces, en resumen, ¿cuál era el problema en la reunión Ágape? A ver, ayúdeme, recuérdeme mientras. ¿Cómo? No, antes de llegar a la Santa Cena. ¿Qué pasaba? Ya les conté con lujo de detalle. ¿Usted cree que se justifica delante de un Dios tan grande y tan bueno que dice la Biblia que hace salir su sol sobre quienes? No hace acepción de personas, ¿verdad? Que extiende su misericordia y su gracia a todos. Y que alguien que diga que es hijo de ese Dios se atreva a traer comida precisamente en un día que es para darle de comer al hambriento y de beber al sediento, que supuestamente es mi hermano en la casa de ese Dios, y que le niegue la comida y que encima de eso me la coma delante de él para que me vea. Oiga, eso es cruel. Eso no, vea, hay gente en el mundo que tienen calidad de gente, ¿verdad? Tienen humanidad. Que no hacen eso, los encuentra uno muchas veces en la noche dándole de comer a las personas que están ahí en el vicio. Y que nosotros nos comportemos así. Por eso es que se cuenta, el que sabe hacer el bien le es pecado. ¿Pero qué los llevaba a eso? Pues la arrogancia, la altivez, el creerse los únicos. ¿Qué causaba? División, porque había un grupo de los marginados, los que no son y los que se creen. ¿Qué efecto causaba? Pues daño, pecado contra el cuerpo de Cristo, es decir, dañaba la armonía, dañaba la comunión, dañaba la unidad. Amén, hermanos. Versículo 20, volvemos a 1 Corintios 11. Ya el desorden era tal que no esperaban la hora. Había una hora para empezar, pero ya estos no esperaban. Ahí cada quien hacía lo que le daba su reverenda gana. 1 Corintios 11, 20. Cuando ustedes se reúnen en realidad, no están compartiendo la cena del Señor. Porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre. ¿Quiénes? Los pobres, los esclavos, aquellos por los cuales se hizo la comida. ¿Oyó? Mientras que otros beben hasta emborracharse. Y sus hermanos muriendo de sed. Eso es triste. Eso es lamentable. Eso causaba división. Eso causaba daño. Versículo 22. Ahí está. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Prepárense en su casa. Sancocho hágalo en su casa, cómaselo en su casa y no le cause daño a su hermano. Es que menosprecian. ¿A quién? O sea que aquí el apóstol está reconociendo como iglesia verdadera a quienes. A los que comían, a los que estaban pasando hambre. Entonces aquellos no eran aprobados, ni en su ser, ni en su hacer. Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada. Eso es altivez, arrogancia. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? Eso no merece ninguna felicitación. Ya ahí tenía a Pablo en bigote parado. Yo no sé si tenía bigote, pero estaba mareado ya. Entonces les recuerda lo que les enseñó. Salte al versículo 26.
cada vez que coman este pan y beban este vino, estarán anunciando ¿qué cosa? Imagínese usted en un velorio recordando una mortuoria y están algunos tomando para embriagarse, haciendo lo opuesto. ¿Qué duelo pueden estar mostrando ahí? Pues están recordando la muerte del Señor y están embriagándose. ¿Sigo? Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo, la Reina Valera ahí es correcta donde dice de manera indigna o sin discernir. Entonces, a los hermanos, el estar ebrio me hace digno o me hace indigno. Presentarme a la mesa del Señor con orgullo en el corazón me hace digno o me hace indigno. Menospreciar a mis hermanos, creerme más que ellos, pensar que soy el único dueño de la verdad, que todo el mundo tiene la culpa y menos yo. ¿Me aprueba o me desaprueba? Oiga, ya son las 7:20. Me quedan 10 minutos. Versículo 27. Ahí está. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ay, Dios mío, aquí la cosa se pone maluca. Porque es que el versículo siguiente, por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo. Espero que el 20, ¿cuándo es que dije que la Santa Cena? Espero que el 26 usted no me pregunte, ni el 25, ni el 24, hermano, yo puedo tomar la Santa Cena. Porque lo voy a decir, vea, lea la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Cada uno se debe examinar a sí mismo. Cada uno debe saber cómo anda, qué hace, qué vive, qué no vive. ¿Oyó? Y si su propia conciencia no le remuerde, usted está grave. Usted está perdiendo el año en él. Examinarse a sí mismo antes de comer el pan o de beber la copa. Mi proceder, mi hacer, es de acuerdo a lo que Dios hace conmigo. ¿Qué causa eso? Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman, por eso traje esta versión. Allá dice, lo que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo. Pero acá es más claro, que está mostrando es que por menospreciar a los hermanos que forman el cuerpo de Cristo, lo que hay que discernir, que ellos son cuerpo de Cristo, que por ellos murió el Señor. Amén. Que ellos están más salvos que yo. Gracias, joven. Dios lo tenga en cuenta en su santo reino. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, ¿qué hacen? Se condenan a sí mismos. Dios no los está condenando. Ni el apóstol los está condenando. Ni los hermanos que no le dieron, que pasaban hambre, los estaban condenando. Ellos se condenan a sí mismos con sus actos. Por esto hay muchos que entre ustedes que están enfermos y débiles, y hasta muchos otros están, ¿cómo? Muertos. Muy bien. Acompáñeme a Hebreos 10:26. Porque esto que esta gente hacía, lo hacía por ignorancia o con conocimiento de causa. Con uso de razón. ¿Usted qué piensa? Hable, a ver, la boca es suya. Hable sin vergüenza. Ellos pecaban por ignorancia. ¿Qué piensan ustedes? Lo que hacían los hermanos de Corinto. Los de la comilona y la bebelona. Dice, menospreciáis la iglesia del Señor. Humilláis a los hermanos. Pegáis contra la iglesia. Vamos a ver cómo se considera eso. Si decidimos seguir, vamos a leerlo en la... Sí, la misma PDT, bien. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que nos quite los pecados. Ya no hay nada más por nosotros. Como dicen por ahí, ya está llorado. Lloren, ya no es que lo van a llorar, no, ya está llorado.
Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Fue Dios o fue el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Y al tomar la cena indignamente, ¿nos está menospreciando aquel que es simbolizado en el pan y en el vino? Ok. Es seguro que recibirá mayor castigo. ¿Por qué? Por considerar la sangre de Cristo como ¿qué? Oiga, esa versión cuando yo la leí me estremeció así hasta los huesos. Reina Valera es más elegante, dice, que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Pero en sí lo que quiere remitir es a eso. Como una porquería, o sea, esto no me sirve. Y si no te sirve, ¿qué haces aquí? Critican los coros, critican los directores, critican los cultos. Nada en la iglesia te gusta. Entonces, ¿qué haces aquí? Condenándote a ti mismo. ¿Qué hacían esas personas en la iglesia? Si consideraban que la sangre del Señor era eso. ¿Ah? Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar de paso otro pecado. Pecados imperdonables al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Reina Valera dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos hasta el 32. Sabemos que Dios dijo, los castigaré, les daré su merecido. Y el Señor juzgará ¿a quién? Y la iglesia es pueblo del Señor. Así que Él está al tanto de todo. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden, aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. Acuérdense, el que los libró antes está con ustedes. Está diciéndole, arrepiéntanse de eso, abandonen esa vida. Todavía tienen vida, es porque tienen oportunidad de apartarse de aquello. Se mete un poquito más profundo en el agua o se queda aquí. Le colocamos la fresa al pastel o quiere el pastel así, sin decoración. ¿Ah? ¿Quiere la decoración del pastel? Volvamos a Corintios entonces. Dice, por esta causa hay muchos entre ustedes que están como. Él mencionó 3 estados. Enfermos, debilitados y muertos. Enfermos, debilitados y muertos. Amén. ¿Qué es lo que dice el apóstol y qué quiere decir con todo eso? Bueno, vamos a mirar un poquito aquí. El término enfermos se toma de una raíz griega que es astenia. Astenia, con H intermedia, astenia, es un término que se usa en medicina para referirse a enfermedades terribles e incurables. Astenias. Y el significado teológico es ruin, enfermo en el ser, enfermo en el espíritu, enfermo en el cuerpo. Por lo tanto, lo que hace también está enfermo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que bajó de Belén de Judá a otra tierra por allá y tuvo 2 hijos? Uno de ellos era el esposo de Ruth y el otro era el esposo de Orfa. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos señores? ¿Cómo? Malón y Kelión. Nunca se le ocurra poner su nombre ni a un perro, ¿yo? Malón y Kelión. ¿Sabe qué significan los 2? Igual, enfermos.
enfermos. Ese es el significado simple. Tan enfermos que Dios ni los quiso sanar, ni les quiso dar hijos, porque los dos tuvieron mujer y los dos murieron sin hijos. Porque la descendencia de un enfermo es otro enfermo. ¿Oyó? ¿Le sigo decorando el pastel o se lo dejo aquí? ¿Sabe usted que cuando el corazón está enfermo de arrogancia, de orgullo, de mentira, de vanidad, su ofrenda también está enferma? Su culto está enfermo. Su hablar está enfermo. Su cantar está enfermo. Porque el árbol produce frutos según su estado. Árbol bueno, árbol enfermo, blanco es, frito se come, la gallina lo pone, no sé qué será. Se lo dejo ahí. Entonces, algunos están enfermos. Pregunto, a propósito, les voy a lanzar una hoja de blog en blanco. Para este año, hermano, que viene, 2024, desde ya les voy a lanzar una hoja en blanco. ¿Qué va a escribir en esa hoja en blanco? Todo el que no quiera tener cargos el año que viene, que no quiera servir el año que viene, porque está enfermo, porque está cansado, porque va a trabajar, porque va a estudiar, o sencillamente porque no le quiere servir a Dios, acérquese y diga, mi hermano, conmigo no cuente. Oye, si lo agradezco en el alma, y no que luego de haber recibido el nombramiento y haber orado usted me salga, conmigo no cuente. Le agradezco yo. Se lo digo en serio. Díganmelo, no es pecado. No es pecado que usted me diga, hermano, déjeme descansar este año. Normal que nos cansemos. Hermano, conmigo no cuente, yo tengo unos planes. O si no quiere darme explicación, usted es dueño de su saber y entender. No necesita darme explicación. Dígame, hermano, conmigo no cuente y ya yo sabré. Pero le agradezco. No meta su lengua ni trate de dañar a los que están trabajando. Pues si usted se va a negar a servir a Dios para después estar criticando a los que ocupen su lugar, usted está grave. Usted está aquí, vea. Usted es un astemio. Usted es un enfermo. Y el enfermo contamina. ¿Se acuerda que hace poco andábamos como perro bravo? Mire, con tapabocas. Porque contagiábamos a los demás con el habla. El que tiene gripa estornuda y se ella contagia al otro. Bueno, estos contagian el ser. Envenenan al ser. Vamos a poner la segunda frase. Entonces, la primera palabra, enfermos, es astenia. Astenia. Segunda, debilitado. Un enfermo no come. Si come, la comida no le hace bien. Un enfermo no duerme. Si no duerme, no descansa. ¿Cómo se queda el cuerpo? Debilitado. Y con el debilitado y enfermo se cuenta. Está el golero que le da vuelta hacia la casa. El término griego para enfermo es arrostos. Como si fuera a decir arroz. Arrostos. Y arrostos se traduce en teología como ineficaz, estériles, cobardes, inaptos e ineptos delante de Dios, inconstantes en todo. ¿Se podrá contar con esta gente? Dice Santiago, el hombre que es de doble ánimo no espere nada de Dios. ¿Verdad? Porque es inconstante en todos. Todo lo empieza y nada termina. Tercera pastelito, tercera fresita. O ya, con dos apenas. Enfermos, debilitados y el otro es muerto. Eso es la palabra, a la raíz griega es koimao. Koimao con K, de kilo. Koimao. De koimao se sacó el término que se usa en nuestro tiempo como estado de coma. Una persona que sufre una catástrofe en la salud y quedó en estado de coma. O un coma inducido. ¿Cuál es ese estado? ¿Se cuenta con él? Está, pero no está.
¿verdad? No participa en nada. Ocupa un espacio, pero no habla. No se puede dialogar con él o con ella. No se puede recibir un consejo. No le puede dar una alabanza al Señor. No acompaña a nadie. Entonces está, pero no está. ¿Cuántos hay en el cuerpo de Cristo así? Están, pero no se cuenta con ellos para nada. No se involucran en nada, por la razón que sea. Usted está coimao. ¿Oyó? Y delante de Dios es considerado como muerto. Allá en la registraduría celestial le colocaron la nota ya, fallecido. Y lo bajan de la registraduría y le quitan el número de la cédula y lo eliminan del libro de la vida, porque ese no es el libro de los muertos, sino el libro de la vida. Pero como usted se murió estando en vida, entonces lo borran. Usted me dijo que quería los 3 pastelitos, eso, y yo se lo estoy diciendo. Entonces, hermanos, en resumen, el estado de la iglesia era grave, pero el apóstol termina diciendo ahí, por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles y también muchos otros han muerto. ¿Qué recomienda? Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Es decir, si dejamos de estar mirando la paja en el ojo ajeno, si dejamos de estar metiendo las narices donde no nos interesa, si nos ocupáramos en nuestro problema, en corregir ese problema de carácter que yo tengo, que yo soy tan explosivo, tan iracundo, tan desconfiada, tan desconfiado, tan celoso, tan celosa, si todas esas cosas las examináramos y aceptáramos que tenemos problemas. A veces no tenemos problemas, a veces nosotros mismos somos un problema. Tan grande problema que ni Dios, que es el Todopoderoso, ha podido hacer nada por nosotros. Colóquese de pie, mi hermano, ya, entonces, ya no pueda seguir predicando. ¿Para qué hablarle a muerto? El muerto no oye. ¿Usted quiere que su nombre aparezca en el libro de la vida? Constantemente examínese. Examine su proceder, examine su hablar, examine su actuar. Deje de estar mirando la vida ajena y estar culpando a los demás. Usted corrija sus problemas. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Usted verá si el otro se pierde, eso no es problema suyo. Ahora, si usted es culpable que el otro se pierda, peor. Pero aquí estamos para prepararnos. Porque nos vamos a sentar en la mesa con el rey. Y así como se sintió Mefibosé, así éramos nosotros, indignos de estar en la mesa con el rey. Nadie de nosotros era digno de tomar siquiera el nombre de nuestro Dios en sus labios, pero a él le plació revelarnos que su nombre es Jesús. A él le plació revelarnos que en ese nombre nos otorga el perdón de nuestros pecados. A él le plació bautizarnos con su Santo Espíritu. A él le plació mirar a Dina, a Roberto, también a Joana, a Carlos, a Marisa, a Alberto, a Isaac, a Andrés, a Manuel, a Gabriel. Él miró a todos por igual. Y cuando nosotros mismos decíamos que no servíamos, Él quiso darnos una oportunidad en su reino. Oportunidad que no le dio a ángeles, porque los ángeles no son enviados a predicar este mensaje. Pero usted y yo sí. Gloria a Dios. Alabado sea. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted siente gratitud por este Dios tan lindo, tan grande, tan hermoso. No sé si no se le mueven las fibras de su alma.
Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, ahí donde quieras y hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar. Y usted, hermano, y usted. Aleluya. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor. ¿Alguien quisiera venir al altar y decirle gracias, Padre? Gracias por haberme mirado con amor, con misericordia, por haberme extendido tu favor. Aleluya. Son tantos los motivos. Que siento A ti, mi buen Señor, te agradezco todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que aleluya. Exprésale algo, dile algo. Dile algo, dile algo. Manifiéstale tu amor, tu gratitud a Él. Alabado sea el Señor. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira el Cordero de Dios. Fue clavado en la cruz
la cruz murió, mis pecados llevó, fue clavado en la cruz por mí. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias me da mi alma por la paz que me da. Gracias, gracias, gracias. Con que puedo alabarte y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a él. ¿A quién? A Jesús, el Señor. Sigo amándole, sigo amándole a él. Hermano, que el Señor Jesús te bendiga y te guarde y te ayude siempre. Dulce, dulce, cada día es. Oh, qué amor entre mi Dios y yo. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a él. Y sin vivimos, para él vivimos. Oh, si morimos, para él morir. Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le prospere. Condúzcase siempre para agradar al Señor. Oh, que murmuramos somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos, que murmuramos somos del Señor.